las buenas intenciones no es suficiente. Dios quería que hiciera la obra de Dios a la manera de Dios. Y en obediencia a la verdad de Dios podían recibir la bendición. Warren Wiersbe, un comentarista, dice: cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, en obediencia a la verdad de Dios, nunca faltará la bendición de Dios. Tarde venimos, Padre, con la expectativa de escuchar tu voz, confiando, Padre, que tu Espíritu va a iluminar, Padre, este texto, para que podamos entender no solamente en la cabeza, pero que puede penetrar también nuestro corazón. Te pido, Dios, que sigues ese proceso que tú has comenzado en nosotros, de santificarnos, Señor, de moldearnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, sin ti no podemos dar estos frutos que necesitamos para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Pero conociéndote, Dios, tu voluntad, podemos saber, porque creemos, Dios, que tú pones el querer como el hacer, Padre, para tu buena voluntad. Y necesitamos, Señor, de tu ayuda en esta tarde. Vaya delante de nosotros, Padre, sea glorificado en todo lo que hacemos, Padre, y obra en nosotros. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar en capítulo 3. La meta es ver capítulo 3 y 4. Y digo que la meta, porque son muchos versos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero capítulo 3 y 4 son relacionados. Se trata del tabernáculo. Se trata de la tribu de Leví y del sacerdocio. Entonces, vamos a empezar en verso 1. A ver aquí con el censo de los levitas y luego vamos a ver las instrucciones que Dios da para ellos. Hasta este punto hemos visto el censo del pueblo de Israel, un pueblo que Dios multiplicó grandemente cuando estaban en Egipto, de haber descendido como 70 personas, ya saliendo a un número más cerca de 2 a 3 millones de personas. Y hemos visto cómo han crecido, y Dios pidió que hicieran un censo de todos los soldados que podían ir a la guerra. Y al final del capítulo 1 vimos que habían, ¿dónde está el número? 603,550 soldados de 20 años para arriba. En el capítulo 2 vimos la semana pasada Dios cómo quería tener orden en el pueblo. Quería poner su tabernáculo de reunión, quería poner ahí lo que representaba su presencia en el centro del pueblo, pero tenía que haber orden. Y tenían ellos que seguir las instrucciones, y vamos a ver hoy Dios sigue dando instrucciones ahora a los levitas, porque de hecho que Dios habita en el pueblo, tenía que haber algo que les diera temor a Dios, reverencia a Dios. Y era literalmente cuestión de vida o muerte. Y vamos a ver en el texto hoy, tenían que tomar cuidado de hacer la obra de Dios a la manera de Dios, si querían recibir la bendición y no el castigo de Dios. Entonces empezamos en verso 1. Y estos son los registros de los descendientes de Aarón y Moisés, el día en que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Si se acuerdan, en el capítulo, en Éxodo y en Levítico, Dios dio su ley, les había dado instrucciones en cómo alabarle, qué ceremonias tenían que traerle en el libro de Levítico. Entonces ahora Dios nos está diciendo, ahora el censo en cuanto a Leví, el tribu de Leví, empezando con Aarón y Moisés. Acuérdense que los dos eran hermanos y eran del tribu de Leví. Vamos a ver de dónde descienden ellos más adelante. Pero aquí menciona a Aarón y Moisés
Pero aquí Aarón y su familia, sus descendientes, empiezan a tomar el escenario principal. Ellos van a empezar a recibir las instrucciones y el privilegio del sacerdocio. Moisés no heredó ninguna responsabilidad a sus hijos, solamente a través de Aarón. Entonces aquí se menciona los descendientes de Moisés, pero no da ningún nombre de ellos. Simplemente va a enfocar en Aarón y en los levitas. Pero suponemos que Moisés y sus descendientes están incluidos más adelante, porque son de la familia de Amram, que se menciona más adelante, casas paternas y familias dentro de Leví, y tenían un orden ahí. Entonces aquí se menciona a los hijos de Aarón, que Dios había escogido para ser sacerdotes. Y dice en verso 4: pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Ahora, ¿se acuerdan que en el Éxodo capítulo 29 Dios había dado instrucciones? En Levítico capítulo 8 y 10 nos da la instrucción cómo ellos fueron ungidos como sacerdotes. Capítulo 10 tenemos la historia de Nadab y Abiú, cómo murieron. Y aquí dice que ofrecieron fuego extraño. Dios ya había dado instrucciones. Cuando Dios mandó fuego desde el cielo para consumir primer ofrenda que habían dado, era de ahí, era de ese fuego que tenían que tomar para los incensarios. Era el fuego que Dios mandó desde el cielo, un fuego que no podían dejar apagar. Entonces ellos, probablemente bajo la influencia de alcohol, porque después dio Dios a la instrucción que los sacerdotes no debían de tomar alcohol cuando estaban ejerciendo su ministerio. Por eso podemos suponer que tal vez estaban bajo la influencia del alcohol y no tomando el cuidado necesario para ejercer su ministerio. Ellos ofrecieron un fuego extraño. No nos da muchos detalles, pero esto es realmente que ofrecieron algo extraño o algo diferente de lo que Dios había instruido. Un fuego que no era del altar, que no era ahí del charco. Tal vez ellos pensaron, no, pues es más fácil, ¿por qué ir hasta allá? Pues aquí podemos prender el fuego. O sea, no sabemos, no nos da los detalles. Pero tampoco podemos pensar que tenían malas intenciones. Estaban ofreciendo a Dios incenso. Y podemos suponer que simplemente lo querían hacer a su manera. Y aunque tuvieran buenas intenciones, no podían hacer la obra de Dios a la manera del hombre. Y las buenas intenciones no es suficiente. Dios quería que hiciera la obra de Dios a la manera de Dios. Y en obediencia a la verdad de Dios podían recibir la bendición. Warren Wiersbe, un comentarista, dice: cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, en obediencia a la verdad de Dios, nunca faltará la bendición de Dios. Lo voy a leer otra vez. Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, en obediencia a la verdad de Dios, nunca faltará la bendición de Dios. Igual yo creo que podemos tomar eso en reverso. Cuando no hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, en desobediencia a la verdad de Dios, podemos esperar el castigo de Dios. Entonces eso es lo que sucedió a Nadab y Abiú. Murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño. Otro ejemplo de ofrecer algo fuera del orden de Dios, o intentar algo fuera de la voluntad de Dios, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, es cuando
David intentó mover el arca en carreta y hacerla a su manera, en vez de ir y escudriñar las escrituras para ver cómo tenían que mover el arca, que eran las instrucciones que Dios había dado. ¿Quién tenía que mover el arca? Todo esto vamos a ver las instrucciones. Entonces, cuando David quería moverlo en carreta y su amigo Usa puso su mano para que deteniera el arca, pero porque el arca o el carretón pegó un golpe y se iba a caer, y él extendió la mano pensando él que iba a ayudar al arca a no caer, se murió al instante. Y David agarró miedo, pero no estaba tratando de hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces vamos a ver que no solamente buenas intenciones. Dios es un Dios de orden, y en estos capítulos vamos a darnos cuenta que el corazón de Dios para con su pueblo es dar instrucciones. Dios no ha dejado a su pueblo para adivinar qué es lo que le agrada a Dios. Él ha dado instrucciones. Y aquí en las escrituras nosotros tenemos instrucción de Dios. Podemos conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí hay instrucción. Dios desea nuestra santificación, Dios desea nuestra obediencia, y nos ha dado mejor todavía su Espíritu Santo para guiarnos a leer la palabra de Dios y saber cómo explicarla. Hay instrucciones. ¿Quién califica a servirle? Aquí Él va a darles instrucciones sobre qué es lo que debe hacer los sacerdotes, los levitas por familias y casas paternas y todo esto. Dios también en las escrituras nos ha dado orden. ¿Quién debe servir en la casa del Señor? ¿Qué características debe tener un anciano que va a pastorear una iglesia? ¿Qué calificaciones va a tener un diácono que va a servir en la iglesia? Y todas esas cosas no pueden ser ignoradas, porque cuando ignoramos las cosas, queremos ser a nuestra manera, solamente invitamos la disciplina de Dios. Entonces hay que tener eso en cuenta, estudiar esto. Vamos a ver que Dios es un Dios que desea revelar la forma en que su pueblo se acerque a Él. No quería que tomaran esto a lo ligero. Quería que tomaran esto en serio. Acercar a Dios es acercar a nuestro Creador, nuestro Dios. Y Él se iba a santificar entre los pueblos que tenían dioses paganos, que la gente acercaban en orgías y en borracheras. Dios estaba poniendo una distinción entre Él y los dioses falsos y las idolatrías. Mira la manera en que un pueblo adora a su Dios, y eso te dice algo de ese Dios, o algo que ellos piensan de su Dios. ¿Qué piensa la gente de su Dios al acercarse en borrachera? ¿Qué piensa alguien de su Dios cuando se acerca con pecado? Dios quería que su pueblo se acercara con temor y reverencia. Y vamos a ver las instrucciones en esto. Es para que el pueblo entendiera. Y en más de 4 ocasiones aquí va a mencionar Dios para que no se mueren, para que no se mueren y para que no se mueren. Y aunque hoy no vemos gente caer muertos porque se acercaron a tomar la Santa Cena, o que levantan manos llenos de pecado a alabar a Dios, tenemos gente espiritualmente muertas, simplemente ejercitando una religión o ritos o tradiciones, y sus corazones están lejos de Dios, espiritualmente están muertos. Y vamos a ver esto. Dios quiere que su pueblo tenga cuidado. Continuando, dice que los hijos de ellos no tuvieron hijos, los que murieron, pero otros 2 hijos de Aarón sirvieron. Verso 5 dice: entonces el Señor habló a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirven. Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión, junto con las obligaciones de los israelitas
para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los israelitas. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Dios aquí está escogiendo, consagrando a la tribu de Leví para servir a los sacerdotes. Los levitas servían a los sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes eran solamente descendientes de Aarón. Y solamente un hijo, el que siguiera a Aarón, iba a ser designado como sumo sacerdote. Después de Aarón le siguió su hijo Eleazar. Y vamos a ver las responsabilidades que se da a Aarón, Eleazar, su hijo Itamel, o ¿cómo se dice? Itamar, ahí está. Itamar, Eleazar y Itamar, y Dios los da responsabilidades. Pero aquí en esta sección vamos a ver que Dios escogió a los levitas para servir. Y tal vez van a pensar, pero fueron consagrados, no podían ir a guerra, no iban a heredar tierra, pero les toca, vamos a ver los trabajos más adelante. Desarmar la tienda, llevar los muebles, cargar las estructuras. Y uno dice, pues, ¿y todas esas cosas? Tal vez ahorita estamos sentados y estamos predicando, bueno, estoy predicando y es un monólogo, pero la iglesia no solamente se trata de esta parte. Hay mucho más que tiene que suceder antes de hoy para que nosotros celebráramos esta reunión con la prédica de la palabra. Y hay trabajos que se tiene que designar para que podamos tener aquí un lugar donde reunir. Alguien tiene que barrer, alguien tiene que trapear, alguien tiene que organizar las sillas en orden para que ustedes puedan llegar y no tienen que ir a agarrar una silla y ponerlo ustedes solos. Ahorita si tienen necesidad pueden ir al baño, el baño está limpio. Hay papel del baño, hay papel para las manos, hay jabón, está limpio. Y tal vez dice, eso no es servir. Yo quiero cantar, déjame tocar la guitarra o déjame, dame un micrófono. Y mucha gente quiere servir donde la gente lo pueden ver servir. Pero Dios aquí está consagrando un pueblo. Porque Dios no quería que nomás cualquier persona llegara a barrer su casa. Quería que esa persona lo hacía con un temor y reverencia a Dios. Y yo diría aquí igual en la iglesia, no contratamos una agencia de limpieza. No traemos gente de afuera. Aunque podemos decir, hey, contratar una agencia, no, pues ellos sí limpiarán aquí, mira cómo se olvidó esto acá. Y no, pues sí, tal vez debes de contratar a alguien para pintar y arreglar, para que haga mejor trabajo. No se trata de eso. Se trata que el pueblo de Dios haga la obra de Dios a la manera de Dios para agradar a Dios. Entonces, no queremos solamente que cualquier persona venga a servir en la casa del Señor, sino que esa persona tiene todo el entendimiento que están haciendo esto para Dios. Es un servicio para Dios, servir al pueblo. Aunque estés nomás detrás ahí haciendo clic de la computadora, es un ministerio. Y todos los que sirven en la iglesia tienen que entender que el ministerio depende de Dios. Yo he dicho a los que están detrás de la computadora como los que están arriba, tienen que llegar a la hora de oración. Porque no podemos hacer nada sin antes acercarnos a Dios en reverencia, en humildad, en oración, para que Él bendiga lo que vamos a hacer. Y dirás, pues,
¿Tienen que orar para ir a hacer clic, clic, clic hacia la computadora? Sí, porque hemos experimentado problemas. No es tan fácil clic, 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 ¿verdad? Y la actitud de la persona que está ahí también representando a la iglesia. Yo le he dicho a los hermanos que sirven: oye, ¿estás feliz? Dile a tu cara, porque parece que te bautizaron en jugo de limón. Tienes una cara así. Estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo al pueblo. Salúdalos. Ámalos, hermanos. Entonces vamos a ver esto, que Dios tiene un lugar especial para los que van a servir, aunque simplemente van a mover utensilios o cargar muebles y todas esas cosas. Dios quería que entendieran que su trabajo era especial y Dios había escogido a ellos especialmente entre el pueblo para servirle. Dice en verso 11: y el Señor dijo además a Moisés: yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos serán. Yo soy el Señor. Si se acuerdan, la última plaga en Egipto fue la muerte de todos los primogénitos. Y eso Dios dijo que si quieren ser salvos la noche de la Pascua, tenían que tomar un cordero sin mancha, sin arruga, y matarlo, ofrecerlo a Dios en sacrificio, y tomar la sangre de ese cordero y marcar el dintel de la puerta. Tienen que marcarlo creyendo en la promesa de Dios que la sangre iba a marcar y va a ser una declaración de su fe. Y el ángel de la muerte pasará por esa casa y no matará al primogénito. Y todos los primogénitos de Egipto se murieron. Y Dios dijo: Israel es mi primogénito. Y como yo salvé, redimí a los primogénitos por fe, ellos marcaron por el cordero, ¿verdad? Por fe Dios los salvó. Dice: ya los redimidos son míos, míos son. Entonces Dios designó que todos los primogénitos de Israel le pertenecían a él. Más adelante, cuando se fueron y estaban en el desierto, enfrente del monte de Sinaí, y Moisés tardaba en traerles la ley, ellos pedían un ídolo y pedían a Aarón que les diera un dios para adorar. Hicieron el becerro de oro. Y esa idolatría descalificó al pueblo, porque Dios quería que cada primogénito de todas las tribus fueran seleccionados, y realmente el sacerdocio o el servicio que se iba a ofrecer iba a ser a través de los primogénitos. Pero Dios vio que el pueblo era un pueblo de duro servicio, desenfrenado. Pero vamos a ver lo que sucedió, a ver, en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés descendió del monte Sinaí y vio a todo el pueblo desenfrenado. Éxodo 32, 26. Dice: se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y párense y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo.
Entonces Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. Entonces todo el pueblo se desenfrenó, pero los levitas se pusieron en pie, se consagraron para hacer la voluntad de Dios. Dios quería castigar a la idolatría, la orgía y la borrachera que estaba haciendo el pueblo. Dios usó a los levitas. Entonces Dios dijo: ya los levitas serán míos. Ellos serán el sustituto del pueblo. Dios tomará a levitas como los primogénitos, porque los demás se descalificaron. La historia de Aarón es otro de misericordia, porque en mi mente quien hizo el ídolo era Aarón, y Dios lo perdonó y aún lo hizo el sumo sacerdote. Eso es para mí, wow, pura misericordia. Porque aparte de eso mintió, dijo: yo puse el oro en el fuego y salió el becerro. Eso es misericordia, como es nuestro Dios. Entonces, regresando a Números capítulo 3, dice en verso 14: después el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Ahora, antes estaban en el monte de Sinaí, ¿verdad? Y ahora está diciendo después el desierto de Sinaí. Perdón, antes estaban en el monte de Sinaí, ahora están en el desierto. Dice: cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias. Contarás todo varón de un mes arriba. Entonces Moisés los contó conforme al orden del Señor, tal como se le había ordenado. Estos pues son los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón por sus familias: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias: Malí y Musi. Estas son las familias de los levitas conforme a sus casas paternas. Dios está diciendo: haz un censo de Leví, pero de todos, de un mes arriba. Cuando estaba él contando los soldados, decía de 20 años para arriba. Acuérdense eso. Ahora dice: haz un censo de todos los levitas. Quiero saber cuántos tenemos de un mes para arriba. Entonces ellos los dividen. Son 3 casas paternas: Gersón, Coat y Merari. Aarón y Moisés descendían de la casa paterna de coatitas. Estos son los nombres de los hijos de Gersón. Y ahora ya da familias, son 8 familias. Bajo las 3 casas paternas hay 8 familias. Y Moisés y Aarón pertenecían a la familia de Amram dentro de los coatitas. Continuando, verso 21. De Gersón era la familia de Libni y la familia de Simei. Estas eran las familias de los gersonitas. Los enumerados de ellos, o sea, en la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 7,500. Las familias de los gersonitas acampaban detrás del tabernáculo al occidente. El jefe de las casas paternas de los gersonitas era Eliasab, hijo de Leal. Ahora, estos familiares de Gersón son 2 familias dentro de la casa paterna de Gersón. Iban a acampar en el lado occidente. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de los 4 diferentes puestos, ¿verdad? Empezó con el campamento al oriente, campamento de Judá, que se identificaba con una bandera con un león. Y luego al sur del campamento había el campamento de Rubén, y cada campamento tenía 3 familias o 3 tribus dentro del campamento de cada uno. En el sur era el campamento de Rubén, que tenía una bandera de un hombre.
Luego al occidente estaba Efraín y otros dos familias o dos tribus, y ellos tenían una bandera de toro. Y luego en el norte estaba el campamento de Dan y tenían la bandera de una águila. Entonces aquí estamos viendo que los gersonitas estaban acampando detrás del tabernáculo al lado occidente, junto con Efraín, que se identificaba con la bandera de un toro. Verso 25 dice: las responsabilidades de los hijos de Gersón en la tienda de reunión incluían el tabernáculo y la tienda y su cubierta, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que estará alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas conforme a todo su servicio. Los gersonitas iban a encargarse de las cortinas, de todo lo que era de tela, y ellos iban a tratar de todo eso, todo lo que desde el exterior hacia el interior, lo que tenía que ver con cortinas. Y ellos usaban caretas para transportarlo. Vamos a ver eso más adelante en el capítulo 7, cuando los tribus donan caretas y todo lo que necesitaban para transportar. Pero luego sigue la casa paterna de Coat en verso 27. Y de Coat eran las familias de los amramitas, eso es de la familia donde descendieron Aarón y Moisés, la familia de los isharitas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas eran las familias de las coatitas. Esta tiene 3 familias dentro de ellos. Según el censo de todos los varones de un mes arriba, había 8,600 que desempeñaban los deberes del santuario. Las familias de los hijos de Coat acampaban al lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paternas de las familias coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Ahora, ellos estaban acampando al lado sur, juntamente con el campamento de Rubén, que era representada por una bandera con un rostro de hombre. Ahora, las responsabilidades. Aquí se encuentra verso 31. Verso 31. A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo el servicio. El principal de los jefes de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, encargado de los guardas que cuidaban el santuario. Ahora, el siguiente capítulo nos va a dar los detalles. ¿Cómo era que este tribu iba a mover el arca? ¿Cómo iban a mover la mesa, el candelabro, los altares? ¿Cómo iban a mover todas esas cosas? Y estaban bajo la dirección de Eleazar. Él y los otros sacerdotes, vamos a ver más adelante, tenían que preparar todo. Y los coatitas de los 3 casas paternas tenían la responsabilidad más peligrosa. Y vamos a ver eso más adelante. Y aparte de eso, ellos no les daban caretas para transportar las cosas. Todo lo que ellos tenían que transportar tenía que ir sobre sus hombros. Tenían que cargar ellos los muebles del tabernáculo sobre sus hombros. Y nota aquí, los primeros 3 familias o los 3 familias de los gersonitas, ellos recibieron caretas. Luego vamos a ver que los de Merari también reciben caretas para transportar lo que es la estructura. Y vemos nomás de estas diferencias. Unos recibían caretas para transportar, pero estos no. Y cada uno tenía un cargo diferente. Cada uno tenía diferentes responsabilidades y podemos decir diferentes cargas sobre sus hombros. Y muchas veces también nosotros tenemos que entender, dentro de la iglesia hay diferentes cargas, responsabilidades. Y a algunos les toca una carga más pesada que otros. Pablo decía
que tenía sobre sus hombros diariamente la carga, la preocupación por las iglesias, orando. Y hay cargas que no vamos a entender unos de otros. Tal vez no entiende yo la carga del director de alabanza que tiene que ensayar, escoger canciones o escribir canciones y prepararse para ofrecer alabanza. Puede que el director de alabanza no entiende la carga que lleva el pastor a preparar la enseñanza, a estudiar, escudriñar para preparar un mensaje. Tal vez nosotros tenemos diferentes obras, diferentes lugares dentro del cuerpo de Cristo, pero somos partes todos de un mismo cuerpo. Y ninguno no puede despreciar, como dijo Pablo. No, pues yo soy ojo, no, pues yo soy mano, yo soy más importante, y no, pues tú eres pie, no, o sea, todos somos parte de un mismo cuerpo. Y tenemos diferentes cargas, responsabilidades, pero cuando todos trabajamos juntos podemos trabajar para la gloria de Dios. Continuando, el grupo de Merari, verso 33. De Merari eran la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas eran las familias de Merari. Los enumerados del censo de todos los varones de un mes arriba eran 6,200. Y el jefe de las casas paternas de la familia de Merari era Zuriel, hijo de Abidai. Estas familias campaban al lado norte del tabernáculo. Ellos campaban con el campamento de Dan, que tenía como bandera una águila. Verso 36. A cargo de los hijos de Merari estaban el maderaje del tabernáculo, sus barreras, sus columnas, sus bases, todos sus utensilios y el servicio relacionado con ellos. Las columnas alrededor del atrio con sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Ahora ellos estaban haciendo lo más pesado tal vez. Y si notamos, ellos más adelante vamos a ver que traen sus caretas, ¿verdad? Y ellos tienen diferentes responsabilidades, como dije. Verso 38 dice: los que acampaban delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de reunión, hacia la salida del sol eran Moisés, Aarón y sus hijos, desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los israelitas. Pero el extraño que se acercara moriría. Todos los enumerados de los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Señor, todos los varones de un mes arriba eran 22,000. Ese número va a ser más importante adelante cuando cuentan los primogénitos. Pero al lado oriente, enfrente del tribu de Judá y el campamento de Judá, que llevaban por bandera león, ahí no estaba una familia o cabeza de una familia. Ahí estaba Moisés y sus hijos, Aarón y sus hijos y sus familiares, y ellos estaban en el lugar de honor a la puerta del tabernáculo. Y la puerta del tabernáculo siempre estaba mirando hacia el oriente. Siempre. Algunos dicen porque es el lado donde sale el sol, sí, pero específicamente ellos estaban en camino a la tierra prometida. Y tenía que ir el tabernáculo mirando a donde Dios les había mandado. Ellos iban a marchar y lo primero que iba a ir delante de ellos era el arca de tabernáculo, y estaban viajando ellos al oriente para la tierra prometida. Y tenían que tener sus ojos puestos en su destino. Tenían que dirigirse hacia ese lado. La puerta siempre estaba dirigiendo a donde estaban. Y vuelvo a decir, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que da dirección a su pueblo. Y hoy en día yo creo que muchas de las iglesias podemos fallar en nuestro propósito porque no tenemos una dirección. No sabemos el propósito. Ahorita nosotros no estamos buscando conquistar una tierra física, pero Dios ha mandado a la iglesia a ir ¿dónde? A toda nación, a toda lengua, a toda tribu. Dios nos ha mandado al mundo, hermanos.
no para ser parte del mundo, pero para rescatar almas del mundo, para rescatar gente que están perdidas en las tinieblas y trasladarlas al reino de luz. Y la iglesia necesita enfocar, tal vez no al oriente o al norte, al sur, pero enfocar en esas almas perdidas. Y muchas veces la iglesia no tiene ni la puerta hacia el oriente ni la puerta hacia el norte o sur, lo tienen cerrada. Tal vez no literalmente, pero se hacen clics, nomás invita a gente que son como ellos y no están haciendo alcance. Esta iglesia introvertida, lo mencioné el domingo, no quiero sonar como una grabadora quebrada, pero voy a mencionarlo otra vez. La iglesia no puede estar introvertida, la iglesia tiene que estar alcanzando y trayendo. Entonces, eso es importante, que la puerta siempre estaba mirando hacia el oriente. Verso 40. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes arriba y haz una lista de sus nombres. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en lugar de los primogénitos del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. Ahora Dios está diciendo: ahora cuenta, ya sabemos que hay 22,000 levitas. Y si los levitas son los sustitutos para los primogénitos de todos los tribus, hazme una cuenta. Y nota, aquí es la segunda vez que él dice: yo soy el Señor. Ahora, estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y van a notar la diferencia. Si tienes una Reina Valera, ahí dice: yo soy Jehová, ¿sí o no? Ahora, no sabemos si se pronuncia el nombre de Dios como Jehová. Algunos lo pronuncian Yahweh, otros pronuncian Jehová, pero no sabemos. Eso es literalmente, si ves en el manuscrito, solamente tienen las 4 letras del nombre de Dios, y los judíos no lo pronunciaban. Entonces a mí me gusta como la Nueva Biblia de las Américas lo ha dejado simplemente en mayúsculas el nombre Señor. Y muchos debaten, entonces, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? ¿O cuál es el nombre de Dios? Algunos van a tocar tu puerta el sábado, van a decir: ¿conoces el nombre de Dios? Mira, el nombre de Dios representa quién es y cómo es. Por eso es cuando Dios dijo a Moisés que iba a darle el privilegio de ver su gloria, dijo que iba a pronunciar su nombre. Y vamos a ir a ese lugar en el libro de Éxodo 34, verso 5. Éxodo 34, verso 5. Porque a veces la gente se preocupa en cómo se pronuncia, pero Dios se preocupa más en lo que representa su nombre. Éxodo 34, verso 5. Dice: el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él, proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos de su nombre? Que es un Dios clemente, misericordioso y verdadero, que perdona al que se arrepiente y que castiga y no perdona al pecador impenitente. Al que no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar, no va a ignorar sus pecados. Pero los que se humillan y piden perdón, Dios es clemente, misericordioso y verdad. Eso es lo que debemos de pensar cuando pensamos en el nombre de Dios: clemente, misericordioso y verdadero.
que bendice, perdona, pero también castiga y maldice. La gente dice, pero ¿cómo es que Dios va a maldecir por los hijos por el poder del pecado? Simplemente está declarando que los padres dados al pecado van a contaminar, van a hacer esas influencias de pecado para con sus hijos. Y la tendencia es que padres que toman o fuman o tienen vicios de juego de azar o lo que sea, la tendencia es que sus hijos van a seguir sus pasos de pecado. Y Dios simplemente está declarando: el que anda en pecado maldice a sus hijos, enseñándoles el pecado. La gente dice, no, pues que es maldición generacional y pues estoy yo maldecido. No, luego más adelante va a decir, ya no se van a decir, porque el alma que peca será castigado. Ya no van a decir que mis padres tomaron uvas agrias y los hijos tienen dentela. No, ya no van a decir eso. Dios lo declara. No pueden culpar a los padres por los hijos o los hijos por los padres. Cada alma será responsable por su propia decisión. Entonces aquí él dice, yo soy el Señor y eso es lo que estoy diciendo. Los israelitas van a ser sustituidos por los levitas y así va a ser. Más adelante, mira, continuando, verso 46. Como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los israelitas que exceden a los levitas. Nota que habían 2000 levitas de un mes arriba. Y de los primogénitos varones brinqué al 40, estábamos en 42, ¿verdad? Perdón. Ok, 42. Y Moisés contó a todos los primogénitos de los israelitas, tal como el Señor le había ordenado, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, los enumerados eran 22,273. Solamente tomó en cuenta los varones, y es posible que solamente tomara en cuenta los que habían nacido después del Pascua, porque 22,000 por el número. Si habían 600,000 solamente varones, si está contando los primogénitos, es un número bajo y es más probable que Dios estaba contando los que nacieron después del Pascua. 22,273. No sé, leí de un comentarista decir eso, porque el número 22,000 es muy bajo, ¿verdad? Por un pueblo tan grande. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma a los levitas en lugar de los primogénitos de los israelitas, es verso 45. Y el ganado de los levitas serán míos, yo el Señor, verso 46. Y como precio del rescate por los 273 de los primogénitos de los israelitas que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos, 57 gramos de plata por cada uno. Los tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 11,4 gramos de plata, tiene 20 jeras. Y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso entre ellos, a Aarón y a sus hijos. Moisés pues tomó el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, de los primogénitos de los israelitas. Tomó el dinero conforme al ciclo del santuario, 1,365 ciclos. Entonces Moisés dio a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate por mandato del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces se dieron cuenta que habían más primogénitos de Israel, 273 más. Pero Dios no dijo, está bien así, ahí vamos a redondear. No, Dios dijo, me deben 273. Y aquí eran 11,4 gramos de cada ciclo, y Dios dijo, va a ser 5 ciclos. Entonces va a ser 57 gramos de plata para cada hombre. Ahora, interesante que en la Biblia los metales tienen un significado. El oro representaba la deidad, el bronce representa el juicio o la ira de Dios,
Y la plata representa redención o rescate. Entonces Dios dijo que iban a pagar el rescate por esos 273 más. Entonces el total, 1365 ciclos, un total de 15.56 kilogramos de plata que tenían que dar en redención por esos 273. Y entregan ese dinero de rescate a Aarón y a los israelitas. Ok. Viendo el tiempo, no creo que vamos a llegar a terminar el capítulo 4. Entonces hasta aquí llegamos, hermanos. Hay mucho que no quisiera apurar a llegar nomás a terminar el capítulo 4, eso lo dejamos para más adelante. Pero quiero dejarles pensando en esto. Dios quería orden. Cuando estuvo el censo del pueblo, usó ese orden y cantidad para que organizaran el campamento. La forma en que campaban, hasta la forma que iban a ir marchando, Dios quería que tuvieran orden. Cuando iban a salir a guerra, también Dios va a dar un orden en cómo iban a salir. Los trompetas, los sonidos que tenían que tocar para que la gente supieran, esa es trompeta de guerra, no, esa es trompeta de que vamos a mover. Entonces había un orden. Y por ese orden, cuando iban a mover o trasladarse, la gente ya sabían, cada quien sabía su responsabilidad. Y cuando llegamos al capítulo 4, que tal vez no el siguiente miércoles, porque vamos a celebrar Navidad, tal vez preparo algo diferente, pero el que sigue, vamos a ver en el capítulo 4, había un orden, cada quien sabía lo que tenía que hacer, cada quien tenía un rol, sabían el propósito y plan que Dios tenía para ellos. No solamente cuando iban a marchar, ir a guerra, pero también quería organización en su tabernáculo, lo que representaba su iglesia, su presencia, perdón. El tabernáculo representaba su presencia y Dios quería orden. Y como dije al principio, Dios nos ha dado orden en su palabra, nos ha dado también instrucciones que en su iglesia Dios quiere orden. Pablo le dice a la iglesia de Corintios que tenían un desorden, decía, las cosas deben ser decentemente en orden, porque Dios es un Dios de orden. Si uno quiere hablar en lenguas está bien, pero que haya intérprete. Pero si no hay intérprete, mejor que se callen, porque Dios es un Dios de orden. Y Él quiere orden. Ahora, aquí no vamos a ver qué capítulo nos dice cuántas canciones antes de la enseñanza y cuántos anuncios. Y no, o sea, así no. Pero ha dado instrucciones. ¿Quién iba a lidiar en la iglesia? ¿Quién iba a ir delante de la iglesia? ¿Qué calificaciones necesitaba el anciano que tomaba esas decisiones? Y los diáconos que le ayudaban a tomar. O sea, Dios quería que ellos fueran hombres temerosos de Dios, humildes, llenos del Espíritu Santo y más que todo siervos, no buscando servirse a sí mismos, no egoístas, buscando enriquecerse. Entonces tenemos un Dios de orden. Ahora, regresando al punto que cada quien sabía cuál era su responsabilidad, su plan y su propósito. Tal vez algunos de ustedes están pensando, ¿y yo dónde sirvo o no sirvo? O sea, tiene que servir. Debemos vivir para servir. Y vemos el Señor, muéstrame dónde está mi estación, dónde es el lugar donde yo debo servirte. Tal vez están pensando nomás en lo que aquí en la iglesia. No es solamente aquí en la iglesia, porque no necesitamos que todos estén barriendo y trapeando y limpiando los vasos. No. Pero todos tenemos un rol dentro de la iglesia. Todos tenemos un rol dentro del reino de Dios. A todos nos ha llamado a ir y a predicar y a compartir. Entonces debes decir, Señor, muéstrame. Me acuerdo un hermano que barbero, cortaba
cabello, y yo me acuerdo yendo con él en su taller o en su barbería, y me decía que eso era su púlpito, porque Dios le llevaba gente quebrada, pasando por divorcios o batallando con alcohol o con problemas en su vida. Y dice: esto es mi consultorio, esto es mi púlpito aquí. Y dice: y tengo que estar listo. Dice: he tenido gente preguntarme sobre el suicidio, sobre los doctrinas de mormones o estos o aquellos. Dice: tengo que estar siempre mi espada afilada, listo para dar respuesta. Ahora, él vio su lugar de trabajo no solamente como la forma en que él iba a proveer por su familia, sino la forma en que él iba a alcanzar a gente para el reino. Espero que ustedes ven lugar de trabajo, lugar donde vives, donde quiera que Dios te mande, como tu campo misionero. Y lo he dicho antes, en la iglesia Calvary Chapel Downey, estás sobre la puerta cuando sales, estás saliendo, y ahí sobre la puerta dice: estás entrando a tu campo misionero. Todavía no lo hemos pintado aquí, pero un día van a ustedes dar cuenta que saliendo a decir: estás entrando a tu campo misionero. ¿Por qué? Fuera de la iglesia es tu campo de servicio, tu campo misionero. En mi oración es que Dios les muestra cómo pueden servirle, cómo ustedes pueden ser los levitas intercediendo por los que están afuera necesitando. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor, y gracias porque aunque es muchas instrucciones y tal vez cosas que pensamos: ¿y esto cómo aplica a mí? Yo no soy gersonita, o yo no soy de la familia de Merari, ¿cómo aplica a mí? Y tu Espíritu nos ayuda a entender, Padre, que esto comunica tu corazón, comunica tu voluntad, y nos ayuda a entender más de lo que esperas de nosotros. Ahora ayúdanos, Dios, a hacer algo con esta información, buscar servirte. Todos tenemos diferentes roles, diferentes cargas, Padre, pero nos has llamado a ser parte de tu reino y traerte la gloria y la honra. Bendíganos, Señor, úsanos en estos días festivos, Padre, buscando esas oportunidades de hablar de tu amor, tu misericordia, porque tú eres un Dios clemente, misericordioso y verdadero. Bendice, Padre, también a nuestras familiares en este tiempo que no te conocen, Señor. Úsanos como tus mensajeros, tus ángeles, Señor, para compartirles ese mensaje tan precioso que nos has dado, Señor, el evangelio, Padre. Póngalo siempre listo en nuestra boca para ser compartido, Señor. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.